Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. En Marcos
capítulo 3 y versículo 13 a 19. Y lo voy a estar leyendo de otra versión, del 13 hasta el 19. La Nueva Biblia de las Américas dice así: Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y Juan hermano de Jacobo; a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Señor, te doy gracias primeramente por un día más de vida que nos has concedido, por renovar tus misericordias, Señor, para con nosotros. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Dios, que nos despoje de todo prejuicio, nos ayude, Señor, y nos dé sabiduría para comprender el mensaje de tu palabra, ser edificados en nuestra fe, ser estimulados a la obediencia, al amor, a las buenas obras. Ayúdanos, Señor, a comprender y a contemplar tu obra en medio nuestro. Sigue bendiciendo esta iglesia y ayúdale, Señor, a fortalecerse a través de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se han hallado por lo menos unas 3 razones bíblicas por las que el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos. Déjeme decirle que cuando usted lee en las Escrituras y la Biblia menciona discípulos, a veces lo usa en términos genéricos y no solamente a los 12, pero de manera muy específica, él de los discípulos escogió a discípulos que iban a estar en un círculo más cercano a él, y por lo regular se describen 3 razones principales por las que él los escogió. La primera de ellas está sujeta a la cantidad de discípulos que el Señor escogió. ¿Cuántos discípulos escogió Jesús? 12 discípulos. Los evangelistas indican que Jesús designó a 12, que tomó a 12. Podríamos preguntarnos entonces, o tal vez, no sé si usted se ha preguntado en algún momento, pero ¿y por qué 12? ¿Por qué no 15 o 20 o 8 o 6 o 3? No, él escogió 12. ¿Por qué 12? Nosotros notamos realmente, mis hermanos, que hay un énfasis marcado en este número y en esta cantidad de discípulos. Se entiende que Jesús escogió o eligió a 12 discípulos como un símbolo teológico de las 12 tribus de Israel. Robert Stein, un autor, en su libro Jesús el Mesías, él indica que sin duda eso era algo que quienes lo escuchaban de Jesús tuvieron que notar. Es decir, inevitablemente, dice él, el número 12 traía a la mente de cualquier judío en aquel entonces el número de las 12 tribus de Israel. El llamamiento de 12 discípulos por parte de Jesús entonces fue un acto simbólico. Todo el mundo debía de pensar, y más de acuerdo al ministerio que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo, todos debían de comprender y de hacer alguna asociación espiritual y teológica respecto a esto. Era algo que ilustraba de forma visual lo que el Señor Jesucristo estaba proclamando. Desde el primer momento en que Él abrió su ministerio allá en Galilea, dice las Escrituras que Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Anteriormente, después de que la parte norte de Israel había sido llevada cautiva por los asirios y dispersas por diferentes lugares, de ahí en adelante se habla, ¿verdad?, en las escrituras de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas de esas personas habían migrado a la parte sur, es decir, Judea, y habían vivido allí, se habían multiplicado, pero otros habían sido dispersos por diferentes lugares. Ahora que el Señor viene y predica el acercamiento del reino de Dios, está mostrando que Él ha venido a cumplir y a restaurar a Israel. Y había comenzado ya, porque el reino de los cielos se había acercado, el tiempo se había cumplido y ahora estaba proclamando que creyeran en Él y que se arrepintieran. Y tiene allí a 12 discípulos que ilustran esta gran verdad. Si usted en su Biblia, en Mateo 10:6, ha leído cuando el Señor Jesucristo los envió a ellos de dos en dos, los juntó a ellos de dos en dos y los envió, y el Señor le dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí están ellos en esa representación. Y más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 28, Jesús dice: en verdad os digo que vosotros los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De manera que vemos allí de una forma particular, en primer lugar, que esta elección del Señor de 12 discípulos es una representación, una ilustración que pues mostraba las 12 tribus de Israel. Ahora bien, la segunda razón es la que está indicada en el versículo 14, pero de Marcos, donde leí hace un momento. Dice allí, voy a leer desde el 13, que después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y de ellos vinieron a él. En el versículo 13 nos dice allí que él llamó a los que él quiso. Y este fue un aspecto genérico. Él subió al monte y allí estaban los discípulos. Es decir, una cantidad de personas. Y de ellos, dice allí, vinieron a él, aquellos que él designó. 12 dice en el versículo 14. Dice allí la segunda razón: para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Él los eligió para que fueran sus constantes y fieles compañeros. Así como el Señor desde la eternidad pasada ha tenido una compañía eterna con el Padre y con el Hijo, cuando se encarnó, también humanamente hablando, tenía la necesidad de compañerismo, de tener amistad, de entablar una relación personal y profunda con alguien. Pues para esto Él escogió a estas 12 personas, para que estuvieran con Él en un círculo de intimidad más profunda, más cercana. Todos nosotros necesitamos eso. Y de una manera muy específica, ¿verdad? El Señor nos permite tener compañeros de trabajo, pero primero esposa, ¿verdad? A los que tenemos esposa, tenemos una compañía. Una de las razones por la que Dios ha dado esposa, esposo, es para eso, para que tengan compañía, para que tengan intimidad profunda. Y aquí el Señor Jesucristo también, humanamente hablando, tenía esa necesidad y escogió a 12 de ellos, dice allí Marcos, para que estuvieran con Él. Y esas palabras describen esa compañía. Debían vivir con Jesús, viajar con Él, conversar con Él y seguir su modelo. También, hermanos, de esa manera, tener experiencias profundas con el Hijo de Dios. Ser entrenados por el Señor. Se requería, hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar el coraje que se requería para estar con Jesús. Este hombre estaba rompiendo los esquemas sociales y religiosos de aquel entonces, y ellos estaban expuestos, al igual que Jesús. Así como ellos querían, bueno, en una ocasión, dice, creo que fue Tomás, que dijeron, bueno, vámonos con él para morir también. Vámonos, allá lo que van a hacer es que lo van a matar, vámonos nosotros para morir con él. Se requería coraje para seguir al Señor Jesucristo.
pero era un tremendo privilegio el que tenían ellos. Tenían un tremendo privilegio. Cuando yo leo las escrituras, leo los evangelios, vienen a mí unas palabras de una canción cantada por Roberto Orellana, donde él dice: siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir, de poder tocarlo, de estar con ellos. Ese privilegio lo tuvieron los discípulos. Y ese privilegio, hermanos, le trasciende al cielo, porque Jesús en un momento, mientras oraba en Getsemaní, él dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Qué maravilloso, mis hermanos. Amén. Qué privilegio. Pero quiere que sepa algo: dentro de ese privilegio también estamos nosotros. El Señor también nos ha escogido para que estemos con Él. Él nos ha elegido con esa finalidad. Una de las cosas es que nosotros podamos compartir esa intimidad, esa cercanía, aprender de Él y poder nosotros también disfrutar de esa gloria que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo. El Señor los eligió para establecer una amistad en un sentido más amplio, más profundo. Todos los que hemos creído en Jesucristo caemos también en ese privilegio que ellos también disfrutaron. Ellos primero, nosotros después. Pero en la presencia del Señor será igual todo, porque todos vamos a poder estar allí con el Señor. Amén. Todos vamos a poder estar disfrutando también esa gloria celestial y eterna. Y la tercera razón, hermanos, que vemos en las Escrituras, la tercera razón bíblica por la que el Señor escogió a sus discípulos, era para enviarlos a predicar, para que estuvieran ellos autoridad sobre los demonios y para poder, ¿verdad?, sanar a los enfermos. En palabras resumidas, para poder ampliar en otros territorios la obra de que Jesucristo pues inauguró en su presencia allí. Esa razón está combinada allí por la naturaleza del llamado. Él los llama, le da autoridad, los envía a predicar, a expulsar demonios, a hacer que el reino de las tinieblas se vaya desplazando para que el reino de Dios tome lugar, el Señor tome lo que le pertenece. Los 12 debían seguir como representantes de Jesús. Ellos iban a ser los representantes del Señor Jesucristo. Iban a expandir el alcance de su ministerio. Y fue así que sucedió. Fue así que sucedió. Él designó a los 12, dice Marcos. Y dice allí en el versículo 3, en el versículo 16, que él designó a los 12. Y dice: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Los maestros y discípulos en el primer siglo era un asunto común. Es como hoy ver que hay profesores y hay escuelas y hay estudiantes. Bueno, en el primer siglo era algo común ver esta práctica de maestros y discípulos. En cualquier lugar, en cualquier rincón, usted podía ver a un maestro instruyendo a sus discípulos. Y en las sinagogas, por ejemplo, también los discípulos iban. Por ejemplo, los fariseos tenían discípulos, los saduceos tenían discípulos. Hay otro grupo que en las escrituras no se mencionan, pero que se ha demostrado que formaban parte en el tiempo del Señor Jesucristo, que se conocen como los esenios. Y ellos tenían sus discípulos, incluso Juan el Bautista tenía discípulos. Eso era algo, una práctica común. Y desde hacía muchos años, antes del Señor Jesucristo, los alumnos, los aprendices, que son discípulos, estos alumnos, estos estudiantes, eran lo que buscaban a sus propios maestros.
Ellos iban y elegían qué maestros ellos querían que les instruyera. Jesús, como solía hacer, él rompió sus esquemas. Él eligió sus discípulos. Él los escogió a ellos. Por eso en una ocasión más en otro libro, él le dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Los escogí a ustedes. Yo los tomé, yo los elegí. Y ellos respondieron inmediatamente a su llamado. Ahora bien, mis hermanos, una pregunta que deberíamos nosotros de hacernos. Si usted fuera Jesús, póngase a pensar por un momento, si usted fuera Jesús, ¿qué clase de personas usted hubiese escogido? ¿Qué clase de personas usted hubiese tomado para que estuvieran con usted? ¿Qué clase de personas usted hubiese tomado para enviarlo a expandir su ministerio? ¿Qué clase de personas usted hubiese tomado para representar o ilustrar el reino que Cristo Jesús había tomado, que había inaugurado, que había tenido lugar en su presencia allí? ¿Qué clase de personas? ¿Cuáles serían las cualidades de ellos? ¿Cuáles requisitos deberían haber ellos cumplido para formar parte de ese círculo de intimidad? ¿En qué te hubieses fijado? ¿En su inteligencia? ¿En su valentía? ¿En su fuerza? ¿Si eran vigorosos? ¿Si eran relevantes en la sociedad? ¿Si eran ricos? La realidad es, mis hermanos, y como expresa William Barclay en su comentario, a juzgar por los estándares del mundo, los hombres que escogió Jesús no tenían ninguna cualificación especial. Ninguna. No eran ricos, no tenían una posición social especial, no tenían una cultura elevada, no tenían preparación teológica, no tenían una posición elevada en las sinagogas, que era algo muy importante en aquel entonces. Eran 12 personas normales y corrientes, sin ninguna influencia, sin nada por lo cual pudieran ser señalados en asunto de prestigio y de grandeza. Nada de eso. Los 12 eran hombres con capacidades y habilidades normales, como los humanos eran del vulgo, pero evidentemente no eran analfabetos. Lo que se puede notar es también que eran de diferentes procedencia, en un sentido regional, laboral, social y político. Por ejemplo, 11 de ellos eran galileos, de la parte norte de Israel, Galilea de los gentiles, porque mayormente para ese lugar había muchos gentiles. 4 se le distingue por su labor de pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. A Leví, el cual es Mateo, era un empleado del gobierno romano. El texto también hace un señalamiento muy particular de otro Simón, no Simón Pedro, sino otro Simón que tiene por sobrenombre Celote o Cananita, como nosotros hemos leído. Y lo cual describe a una persona que era un miembro de un partido revolucionario que quería expulsar al gobierno opresor, al imperio romano. Lo quería por la violencia si era necesario. Eran gente, eran hasta asesinos, estaban preparados para cualquier cosa, porque la meta de ellos era derrocar a ese imperio que tanto lo estaba subyugando y que tanto lo estaba maltratando. Querían hasta por la violencia lograr eso. Otro término común, ¿verdad?, que se describe allí para hablar de estas personas, como ya le mencioné, son los celotes. Celote, cananita, es lo mismo, la diferencia es el idioma. Los demás probablemente eran trabajadores manuales, como se solía hacer en el primer siglo. Pues la educación judía de aquel entonces por lo menos les daba oficio a las personas, procuraba que se dedicaran a algo. El mismo Jesús se describe en las Escrituras como un carpintero. Marcos, hermanos, comienza su lista con Mateo a la cabeza. Está encabezando su lista
con Mateo. Jesús, ¿verdad?, le cambió el nombre y le puso Pedro o Cefa. En Marcos comienza su lista con Simón, ¿verdad? Con Simón. Y él le cambia el nombre a Pedro o Cefas, que también es lo mismo, pero es el idioma, la diferencia. Y esto significa una roca, una piedra, una roca. Nosotros en la Biblia vemos a un Pedro impetuoso y vacilante, cualquier cosa menos que una roca. Cualquier cosa, alguien inestable. Casi todos nosotros hoy en día cuando leemos las escrituras, si hay a alguien que nos llama tanto la atención en la vida de los discípulos, es Simón. Tanta metida de pata, tanta cosa con la que salía. Era alguien bastante inestable, la persona que actúa de una manera más irreflexiva y precipitada. Pedro, Simón, Cefas. Ese Pedro es el mismo que en un momento dudó del Señor Jesucristo. Le faltó la fe cuando Jesús le invitó a caminar sobre las aguas. El mismo que, habiendo prometido que iría hasta la muerte por Jesús, lo negó 3 veces. Ese mismo Pedro es el que cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Él respondió 2 veces: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te quiero. No es lo mismo. Pero era alguien que realmente, aunque apreciaba al Señor, no le amaba con ese amor tan profundo como el Señor Jesucristo le había mostrado a ellos. Ese Pedro es el mismo Pedro a quien Pablo tuvo que reprender por hipócrita en una ocasión. Más adelante usted puede leer eso en la narrativa bíblica. Ese es el mismo Pedro. Le costó luego ser un Pedro estable, una roca inconmovible en el Señor. Pero es ese Pedro al que tú, siendo Jesús, hubiese escogido. Recuerden que el Señor Jesucristo sabía todo eso, pero aún así Él escogió a ese Pedro. Seguimos la lista. Marcos sigue indicando que Él escogió a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges. Qué nombre más raro. Usted no se le ocurriría a su hijo ponerle así, ¿verdad? Esto significa hijos del trueno. Una salvedad: no hijos del rayo ni hijos del relámpago, que son 3 fenómenos. Aquí vemos nosotros 3 fenómenos que se dan cuando se suscita eso: el trueno, el relámpago y el rayo. Pero Jesús lo llama Boanerges, hijos del trueno. Cuando hay un trueno, ¿verdad?, cuando se viene esa descarga eléctrica en el cielo, por lo regular la gente le teme al estruendo. Es lo que causa más miedo, más temor. Hasta los animales salen corriendo cuando se escucha ese sonido, ese trueno. De manera que estos hermanos tenían algo de tormenta por dentro. Jacobo y Juan tenían un temperamento bastante exaltado y repulsivo. Parece que prendían con facilidad. Marcos no indica por cuáles razones Jesús les puso ese nombre, pero por su significado y por lo que nosotros vemos en la Biblia, llegamos a la conclusión de que esa gente no era nada fácil, como decimos nosotros en buen dominicano. Esa clase de gente, estos hermanitos, no eran nada fácil. Los hijos del trueno, bueno, en una ocasión el Señor Jesucristo los mandó a ellos a que fueran a hacerle preparativos en donde los samaritanos, los judíos, por cuanto tenían enemistad con los samaritanos, ellos no iban a Samaria y tomaban otra ruta más lejos para pasar a Judea, a Jerusalén, Galilea, a donde mayormente se desarrolló el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando ellos iban a Judea, iban a Jerusalén, tenían que pasar, los judíos, tenían que dar una vuelta más larga, cruzar el Jordán e irse por otra ruta con tal de no pasar por donde ellos, porque eran enemigos a muerte. ¿Usted recuerda cuando Jesucristo se encuentra con la samaritana?
se da ese conflicto allí, pero tú siendo judío me pides agua de beber a mí que soy samaritano, porque judíos y samaritanos, dice allí, no se llevan entre sí. Pero Jesús, sin embargo, como bien hemos dicho, rompiendo los esquemas y dándonos lecciones a nosotros y a ellos en aquel entonces, decide pasar por Galilea. Y los envía a ellos delante y le dicen, háganos preparativo allá, vayan a una aldea para que nos quedemos ahí, pasemos la noche allí y al día siguiente nos vayamos. Bueno, pues cuando los hijos del trueno llegaron allí, los samaritanos, como sabían que iban para Jerusalén, para Judea, no los recibieron y los trataron mal. Cuando Jesucristo llega allí, dice que ellos dos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego sobre ellos y lo consuman? Señor Jesucristo tuvo que reprenderlos a ellos por esa actitud que tuvieron allí. Fueron repulsivos y actuaron inmediatamente por ese rechazo que ellos tuvieron. Póngase a pensar, hermano, las veces que actuamos nosotros como estos hijos del trueno. Como en nosotros a veces hay tanta tormenta como en ellos. Y actuamos sin pensarlo. Ellos también lo hicieron. En otra ocasión nosotros vemos cómo habían otros discípulos que estaban expulsando demonios en el nombre del Señor y estaban realizando esta obra, pero no andaban con los 12. Y Juan le dice, Señor, encontramos algunos que estaban echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Oiga, ese fue Juan. Se lo prohibió, se lo prohibimos. No sé cuál método utilizaron, pero se lo prohibieron. ¿Por qué? Porque no andaban con ellos. Porque no eran del círculo de los 12, tan sencillamente por eso. Y Jesús también tuvo que reprenderlos, decirle, el que no está con nosotros, el que está por nosotros va a hacer eso, pero el que no va a estar en contra de nosotros. Y los reprendió también un temperamento ante los samaritanos y un temperamento ante otros creyentes también. No tenían una muy buena relación y todo eso, mis hermanos, sin mencionar lo que no sabemos nosotros hasta qué punto ellos se exaltaban cada vez que se producían brotes de rivalidad y de celos entre ellos mismos. Usted lee los evangelios y en cualquier momento va a encontrar que ellos están discutiendo entre ellos de cuál va a ser el mayor, cuál será el de mayor relevancia en el reino. ¿Quién será el más importante? La vida de los discípulos realmente fue una vida difícil en ese sentido, pero tenían un espíritu de superioridad, de egoísmo, de orgullo. Eran poco tolerantes por los demás. En una ocasión, Juan y Jacobo, que se acercan al Señor Jesucristo para pedirles a ellos, para pedirles al Señor que cuando Él esté en su reino, en su trono, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y usted no sabemos hasta qué punto, pero la Biblia dice que ellos se irritaron muchísimo. Se irritaron, se enojaron, tuvieron represalias sobre los demás. Eso fue algo que los dejó a ellos muy mal parados, como decimos nosotros. A lo largo de la narrativa de los evangelios, usted se encuentra que estos discípulos que el Señor escogió y eligió, le dieron mucha agua a beber, como nosotros decimos. Marcos sigue su lista y menciona a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. De estos 7 que se acaban de mencionar, hay 6 que nosotros no sabemos nada, pero por lo menos de las cosas genéricas que se dicen de ellos, están también involucrados. Pero de manera específica, como hablar de Simón, o como se habla de los Boanerges, de estos 6, no se menciona nada particular. De uno de ellos, de estos 7, sí, Mateo. En la lista que el mismo Mateo en su propio evangelio escribe, él mismo se describe diciendo que él era un recaudador de impuestos o un publicano. Y esto, mis hermanos, no eran más que aquellas personas que explotaban la recaudación de los impuestos romanos.
Ellos, por la regularidad, exigían más de lo ordenado por el imperio, para ellos. Por eso Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, tenía muchísimo, y cuando se convierte al Señor, le dice: si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces más. Porque esa era parte, era culturalmente eso ya, lo que ellos hacían. Los publicanos, por esa razón, eran de las personas más marginadas, más odiadas, más despreciadas por los judíos. Imagínese usted que una nación más poderosa que nosotros venga y nos subyugue, nos ponga impuestos carísimos, cosas que nosotros no podamos pagar, y que nos maltraten. Y que yo, siendo su compatriota de su misma nacionalidad, agarre y participe de esto, siendo la persona que le cobre a usted eso que usted no puede ni siquiera pagar. Era como un traicionero. Un publicano era un traicionero de su patria. Y eso, Mateo mismo se describe. Mateo, el publicano, Mateo, el cobrador de los impuestos. Pero un día, el Señor Jesucristo, mientras recorría por las aldeas y las ciudades, Él lo vio, lo llamó y luego lo designó como uno de aquellos que estaría entre los 12, a un publicano, a un pecador. En la lista también tenemos a otro personaje que por defecto nos queda excluido de nuestro propósito, porque los evangelistas indican todos al final cuál era el papel que él iba a jugar. Dice que Judas Iscariote, el que también lo entregó. Pero de todos estos nos queda uno a quien Marcos llama el cananita, el celote, que hicimos referencia anteriormente. Tanto Marcos como Mateo lo llaman Simón el cananita. Lucas, en cambio, escribe Simón, al que llamaban el celote. En realidad, celote y cananita, como habíamos dicho, hermanos, es lo mismo. Y las descripciones que habíamos dado anteriormente de estas personas, ellos estaban empeñados en un violento derrocamiento de las autoridades romanas. Esta gente era sangrienta y estaban comprometidos a cometer crímenes y asesinatos para librar a su país del yugo extranjero. Una vez viendo nosotros, mis hermanos, este panorama de la vida o de las descripciones personales de estas personas que el Señor escogió, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que el Mesías eligió a esta gente para que estuvieran en su círculo de intimidad y para confiarles la obra, su obra entre las naciones? Yo no sé usted qué pensaría, pero yo personalmente no hubiese sido en aquel entonces un candidato para ello. Esa gente tampoco no eran la clase de personas que por lo regular nosotros, o en aquel entonces personas, hubiesen escogido para tales fines. Bueno, los fariseos, que reprochaban muchísimas veces a Jesucristo, pero este come con los publicanos. Sin embargo, aquí hay uno que es de su propio discípulo. ¿Ven la diferencia? Que en aquel entonces todo aquello que Jesucristo tomó para estar con ellos era lo que los demás no tomaban en cuenta para otras cosas. Y hay al menos, mis hermanos, 2 razones que podemos aprender de la compañía elegida de Jesús. 2 cosas, brevemente, que quiero señalar. Y la primera es, mis hermanos, la elección de Jesús pone de manifiesto, en primer lugar, la naturaleza de su obra. La naturaleza de su obra, mis hermanos. Esta gente tenía una diversidad de defectos morales y espirituales.
Y existe una sola cosa que lo describe a todos ellos, a pesar de que tenían diferentes lugares de procedencia, a pesar de que tenían diferentes lugares en donde desempeñarse laboralmente, aunque cada uno de ellos era de diferente temperamento, tal vez una vida diferente, pero todos ellos tenían algo que lo describían de manera exclusiva. ¿Qué cosa? Todos eran pecadores. Todos ellos eran pecadores. Todos ellos eran impíos pecadores. Así que si tú te preguntas por qué el Señor Jesucristo eligió a Pedro, eligió a Juan, eligió a Jacobo, eligió a Simón o a cualquiera de estos, esta es la pregunta, la respuesta más acertada, porque eran pecadores. Los escogió precisamente porque necesitaban a alguien que los salvara. Eran pecadores que necesitaban la gracia del Señor. Jesús los escogió a ellos para poner de manifiesto la naturaleza de su obra redentora. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos eran igual de pecadores que nosotros, mis hermanos. Igual de pecadores que nosotros. Y de la misma manera que el Señor los escogió a ellos por pecadores para salvarlos, nos escogió a nosotros también porque éramos pecadores perdidos y necesitábamos a un Salvador, mis hermanos. De manera que lo primero que nosotros debe de llegar a nuestra mente, de llenar nuestros corazones en este sentido, al ver tanta gente de la que el Señor se rodeó, sepa que ellos eran pecadores como nosotros. Y así como ellos tal vez no eran fáciles, nosotros tampoco, pero el Señor nos salvó. Nos escogió, nos tomó para Él. Recuerden, mis hermanos, y como expresa Pablo, consideren vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, nosotros, al igual que ellos, éramos esos insensatos, esos necios, esos débiles, esos indignos, despreciados, que el Señor escogió para cumplir su obra de gracia en nosotros, en ti y en mí. Eso lo hizo el Señor. Y como cantábamos ahorita en el especial, todo lo debemos a Él. Gloria al Señor por eso. La segunda cosa, mis hermanos, que nosotros podemos aprender de la compañía elegida de Jesús es la capacidad del amor paciente y transformador del Señor. La mayoría de las cosas negativas que vemos en la vida de los discípulos son mencionadas después de ellos responder al llamado y comisionados por el Señor. El Señor los llama y están con Él. No está describiendo necesariamente cosas de su vida pasada, sino de su vida aún estando con el Señor Jesucristo. Fue en presencia de Jesús que discutían entre ellos, que actuaron con orgullo, con egoísmo. Incluso Jesús le preguntaba de qué cosa ellos estaban hablando cuando estaban pensando en quién iba a ser el mayor, y no le decían nada al Señor. Pero el Señor sabía eso. No manifestaban compasión por las demás personas que necesitaban a Jesús. Unos padres que estaban entusiasmados y que querían que el Señor Jesucristo le pusiera las manos a sus hijos y que oraran por ellos. Y ellos estaban reprendiendo a esos padres. Reprendían a esas personas que querían acercarse al Señor Jesucristo. En otra ocasión, personas que necesitaban la obra del Señor Jesucristo en sus vidas. Señor, cállala, que nos es molesta. Atiende a esa persona. Sin embargo, ellos mostraron demasiado el ser un espíritu exclusivo, y no manifestaban esa compasión que el Señor Jesucristo sí manifestaba por los demás. Incluso dudaron muchas veces y no entendieron los mensajes de Jesús y las implicaciones que tenían sus mensajes para sus vidas. El Señor les predicaba y les enseñaba y ellos no entendían esas cosas.
Una vez más, esa fue la gente que el Señor tomó para estar con ellos. Este grupo parecía que no tenía remedio, mis hermanos. O sea, nosotros los vemos a ellos solamente, si tuviéramos los evangelios, pareciera que esta gente no tuviera remedio, no tenía remedio. Pero nada puede contra el poder del amor paciente y transformador de Jesús. Amén. El Señor es paciente a nuestro lado, el Señor fue paciente a su lado. Tal vez yo quisiera que tú te preguntes, tal vez cuál es tu mayor defecto, moral o espiritual. ¿Cuál es tu debilidad de carácter? ¿Es el orgullo? ¿Es la impaciencia? ¿Es la duda? ¿La amargura? ¿El resentimiento? ¿El egoísmo? ¿La lujuria? ¿Acaso no puedes tolerar a las demás personas, ya sea por sus virtudes o por sus debilidades? ¿Celos? ¿Impuntualidad? ¿Chisme? ¿Calumnia? ¿Cuál es tu mayor defecto? Yo te pregunto, ¿cuál de ellos puede más contra el poder del amor transformador de Jesús? ¿Cuál de ellos puede detener el amor de Jesús por ti? Porque el Señor a nuestro lado, hermanos, una de las cosas que el Señor hace al estar en nosotros, al darnos los medios de gracia, es combatir los males que hay todavía en nosotros por el pecado remanente, las malas conductas, las cosas en las que nosotros caemos y a veces quisiéramos dejar y decir, ya no puedo más. He pecado una y otra vez en esta cosa. He desobedecido al Señor y me siento avergonzado. El Señor sigue a tu lado pacientemente para cambiar esa actitud, para cambiar esa debilidad de carácter que tú tienes. ¿Saben? Es interesante notar que dentro del círculo íntimo del Señor habían 3 de ellos que estaban en un círculo más cercano al Señor. ¿Y sabe quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Yo pudiera catalogarlo los 3 más terribles de ese círculo de los 12. Sí, los que considero que tenían más necesidad de un Señor que le transformara. Ustedes vieron el temperamento de ellos, vieron el temperamento de Pedro, vieron el temperamento de los Boanerges. Sin embargo, hermanos, Jesús lo transformó a ellos. Y de la misma manera que lo transformó a ellos, también te puede transformar a ti. A tal punto fueron transformados que uno de los hijos del trueno es descrito como el discípulo del amor. ¿Quién es el discípulo del amor en las Escrituras? Juan. Y después no hay nadie que hable más de ese amor que el Señor Jesucristo ha mostrado y que quiere en cada uno de nosotros. El discípulo amado. El discípulo del amor. Un temperamento muy fuerte, repulsivo que tenía, pero el Señor lo transformó. Amén. Es interesante, hermanos, de hijo del trueno a discípulo del amor. ¿Cómo pudieron convivir, hermanos? Otra pregunta que pudiéramos nosotros hacer, ¿cómo pudieron convivir? Y no sé si usted se percató de eso. Un publicano y un celote. Estos son extremos opuestos. Porque el publicano es un traicionero de su padre, pero el celote lo que quiere es destruir a esa gente y a todos aquellos que pudieran estar confabulados con ese poder que lo estaba oprimiendo. Y ahí Jesús tiene a un celote celoso de su pueblo, de su patria, que quiere, por lo menos de una forma revolucionaria y hasta con la violencia, derrocar a ese imperio y a cualquiera que pueda estar colaborando con ellos. Y el publicano, que es Mateo, es la otra moneda, la otra cara de esa moneda. De alguien muy opuesto. Fue capaz de traicionar, de cambiar a su patria por dinero. ¿Cómo pudieron ellos convivir juntos con el Señor Jesucristo? No vemos nada en las Escrituras, pero debió de ser algo difícil. De hecho, estoy viendo una serie que trata de la vida de los discípulos, muy buena, y señala cosas que debieron de formar parte de ellos conforme a lo que nosotros vemos en los evangelios, porque es que esta gente era distinta de carácter, de temperamento, y el trasfondo del cual venían cada uno de ellos debió de verse reflejado cuando estaban con el Señor Jesucristo. Y esta es una de las cosas que debió de ser difícil en la vida
de los discípulos. Y mis hermanos, el Señor es el único capaz de cambiar las disposiciones naturales de los corazones y traer paz y reconciliación. El Señor solamente, su amor, su paciencia en nosotros es lo único capaz para poder cambiar las disposiciones naturales que a veces nosotros tenemos en nuestra humana naturaleza caída y pecaminosa, que a veces trae deseos pecaminosos sobre nosotros. El Señor los combate y puede cambiar esas cosas. Para el Señor no hay nada imposible. Y eso es algo que yo puedo apreciar en esta narrativa al ver las personas que el Señor escogió. El Señor, mis hermanos, sigue haciendo lo mismo. Sigue trabajando en la vida de sus discípulos. Sigue trabajando en la vida de aquellos que Él ha escogido. Los ha salvado para modelar su imagen en nosotros. Y el Señor no se rinde. El Señor no se rinde. En conclusión, mis queridos hermanos, la compañía elegida de Jesús revela más del carácter y la naturaleza de Cristo que lo que nosotros podemos percibir en una lectura superficial. El Señor nos ayude, mis hermanos, y nos dé su gracia para poder comprenderle día a día de esta manera, y nos ayude a confiarle todo nuestro ser para que venza y moldee nuestro carácter moral y espiritual. Señor, gracias por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú bendigas a estos hermanos. Amén. Que tú prosperes, Señor, tu palabra en sus corazones. Que cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. Así como aquellos primeros hermanos fueron tus discípulos con sus debilidades, su temperamento, sus caídas, también ellos nos representan y nos muestran la naturaleza de tu obra en nosotros, de tu redención, de tu salvación y de la manera en que no te rindes buscándonos cada vez, Señor, en la que nosotros caemos y pecamos y te desobedecemos. Ayúdanos, Señor, y danos tu gracia. Fortalece a cada uno de estos hermanos. Danos el poder para vencer al mundo, a Satanás y a la carne. Te pido, Señor, que bendigas este ministerio. Bendice, Señor, al pastor, a su familia, a cada uno de estos siervos. Dale, Señor, las destrezas, capacidades y habilidades que necesitan para servirte desde este lugar. Y permite, Señor, que tu obra pueda ser cada día más prosperada en ellos. Guárdale, Señor, de las tentaciones de Satanás. Y ayúdale, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Que el Señor les bendiga. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie